Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alístese para pagar el impuesto predial. Más de 500.000 de propietarios de predios e inmuebles en Bogotá pueden desde hoy descargar su factura del impuesto predial. Nos acompaña el director de impuestos encargado del distrito para analizar los detalles de esta obligación tributaria. Economía colombiana sigue impulsada. Durante febrero se registró un crecimiento superior al 8%. La gran mayoría de los sectores mostraron cifras muy positivas. Hablaremos de este reporte con el propio director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Centros comerciales siguen recuperándose. Les contaremos sobre un estudio que muestra los niveles de ocupación de los locales en los diferentes centros comerciales, los precios de los arriendos y el costo del metro cuadrado. Las cifras en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de los miles de propietarios de predios e inmuebles en Bogotá que desde hoy comienzan el proceso formal para pagar el impuesto predial. Para hablar de este tema quiero saludar al doctor César Figueroa. Él es el director distrital de impuestos encargado. Doctor Figueroa, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Más o menos, doctor Figueroa, ¿cuántos contribuyentes del predial hay en la capital de la República? 1.5 millones de contribuyentes del impuesto predial en Bogotá. 1,5 millones, estamos hablando de muchísima gente. Ahí están los predios, me imagino, residenciales, pero también los comerciales. Sí, la totalidad de predios. En total Bogotá tiene 2.7 millones de predios. De esos, alrededor 2.6 millones están obligados al pago del impuesto predial y de esos 2.6 millones de predios tenemos alrededor de 1.5 millones de contribuyentes para este tributo. Entiendo. ¿Cuánto esperan recaudar? No sé si tienen alguna meta, alguna proyección sobre el recaudo del predial para este año. La meta de recaudo para el impuesto predial este año asciende a 4 billones de pesos. Al corte de información más reciente, que es la semana pasada, ya teníamos recaudados alrededor de 650.000 millones de pesos, lo que representa más o menos un 16% del cumplimiento de nuestra meta anual. ¿Y cómo ha hecho esa gente para pagar el predial si hemos visto de otro lado una cantidad enorme de quejas de personas que no han podido descargar de la página de internet? Ya le voy a preguntar sobre esa nueva herramienta para facilitarles la vida, pero mucha gente se ha quejado que porque no han encontrado la factura o que no les llega a la casa o hay enormes filas entonces para realizar estos procesos. ¿Cómo han logrado estas personas? Bueno, lo primero es que el cambio en la plataforma tecnológica se dio para el caso del impuesto predial a partir del 1 de abril. Lo que significa que entre el 1 de enero y el 31 de marzo los contribuyentes del impuesto predial cumplieron con sus pagos utilizando la anterior plataforma. Sin embargo, en la nueva plataforma ya hemos recibido alrededor de 32.000 millones de pesos de recaudo, lo que significa que en principio, aunque los contribuyentes están teniendo algunas dificultades para acceder a sus facturas, están pudiendo algunos hacer la descarga de la factura y también hacer los pagos correspondientes. Entiendo. Ustedes anunciaron que a partir de hoy se habilitaba y se destacaba un botón para descargar de manera fácil la factura del predial, simplemente ingresando unos pocos datos sin necesidad de entrar a la sucursal virtual. Pero también muchas personas se quejaron de ese botón, que porque no podían descargar la factura. Al final del día, ¿cómo avanzó este proceso? ¿Funcionó? ¿Se resolvieron esos inconvenientes? Bueno, lo primero es que queremos darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía en relación con la descarga de las facturas del impuesto del año 2022. Evidentemente, hemos identificado algunas situaciones particulares para algunos contribuyentes de la ciudad que no habían podido efectuar el registro en la oficina virtual. Y pensando en esos contribuyentes, a partir del día de hoy habilitamos un botón de descarga que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, que se la recuerdo, www.haciendabogotá.gov.co. Allí los contribuyentes únicamente tienen que ingresar el tipo y el número de identificación del propietario del predio y la identificación del predio, que es el chip. El chip es el código homologado de identificación predial. Y únicamente con esta información los contribuyentes ya pueden hacer la descarga de la factura y una vez que tengan su factura, la pueden imprimir y la pueden pagar en cualquiera de nuestras entidades recaudadoras autorizadas.
Es importante mencionar que no todos los predios de Bogotá se facturan. Algunos predios, por unas condiciones particulares, no son objeto de facturación, lo que significa que los contribuyentes no van a encontrar su factura. Para estos casos particulares, los contribuyentes van a tener que registrarse y autenticarse en la oficina virtual y desde allí presentar una declaración tributaria. Sin embargo, en un gran porcentaje, los contribuyentes ya han podido descargar sus facturas. Hemos visto casos particulares de ciudadanos que la semana pasada estaban teniendo dificultades para acceder a la liquidación, pero ya hoy con el botón que habilitamos han podido, digamos, solucionar este impasse. ¿Cómo se llama el botón? Porque yo entré esta tarde a la página de la Secretaría de Hacienda y vi varios botones. ¿Por cuál llego más rápido? Entran a la página web www.haciendabogotá.gov.co y en la parte derecha de la página van a encontrar una sección que se llama Descarga ya tu factura. En ese momento el botón permite la descarga de la factura del predial y a partir del próximo lunes 25 de abril también se va a permitir la descarga de las facturas del impuesto de vehículos, utilizando exactamente la misma información. Van a tener que ingresar el tipo y el número de identificación del propietario del vehículo y la placa del vehículo y con eso ya van a poder acceder a su factura. ¿Esta es la única modalidad para pagar el predial? Pues porque la gente se confundió mucho con esto y recuerdan que en años anteriores o podían pagar virtualmente o descargaban la factura, iban y pagaban a un banco o simplemente les llegaba la factura a la casa. Perfecto, importante mencionar eso que acabas de decir. Vamos a seguir enviando facturas físicas a un conjunto de predios, específicamente los predios residenciales de estratos 1 y 2, los predios residenciales rurales y los predios residenciales de estrato 3, cuyos propietarios son personas mayores de 60 años, van a recibir su factura física en su casa. Entonces, no tienen que desplazarse a ningún punto de atención porque les vamos a enviar la factura física como lo hemos hecho en años anteriores. Ese fin de semana que pasó ya hicimos la distribución de unas primeras 100.000 facturas y esperamos completar ese proceso de distribución a más tardar la última semana de abril. Para el resto de contribuyentes, en principio, quienes tengan un correo registrado en la Secretaría de Hacienda van a recibir su factura a través de un correo electrónico que vamos a enviar desde la Secretaría. Tenemos más o menos un registro de 1 millón de contribuyentes que tienen un correo electrónico, entonces a todos ellos les vamos a enviar la factura en PDF a su correo. Y para el resto de contribuyentes está la opción de hacer la descarga por la página web o si el contribuyente lo desea puede ingresar a la oficina virtual y desde allí nuevamente también hacer la descarga de la factura. El impuesto predial se puede pagar, digamos, bajo 3 modalidades. Quien descarga e imprime la factura puede hacer el pago en alguna de nuestras entidades recaudadoras autorizadas de forma presencial. En segundo lugar, los contribuyentes también podrán hacer los pagos utilizando los medios electrónicos de las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría de Hacienda, y por medios electrónicos me refiero, por ejemplo, a los portales bancarios, a los cajeros automáticos o a las líneas de atención de esas entidades financieras. Y finalmente, si los contribuyentes así lo desean, pueden ingresar a la oficina virtual y desde la oficina virtual pueden utilizar el botón de pago que los redirige a 21 entidades financieras para hacer el pago por el medio PSE. Muy buena esa explicación, doctor Figueroa. Le quería preguntar que pues mucha gente con esto del colapso de los sistemas, de las filas, etcétera, se angustió mucho porque están pensando que ya está encimita el vencimiento. ¿Por qué no nos explica cuáles son los plazos para poder pagar el predial? ¿Todavía hay suficiente tiempo? ¿Cuál es el plazo para recibir el 10% del descuento o para pagar por plazos? ¿O cuál es la fecha máxima para no empezar a ser sancionado con intereses de mora? Perfecto, esa información es importante. Entonces, recordemos esas fechas. Los vencimientos del impuesto predial con el 10% de descuento inician el 9 de mayo y finalizan el 24 de mayo, dependiendo del último carácter del chip del predio. En ese momento, los contribuyentes pueden acceder al 10% de descuento y tienen alrededor de 3 semanas aún para hacer el cumplimiento de su obligación y acogerse a ese beneficio por pronto pago. Los contribuyentes que no deseen acceder al descuento por pronto pago, en cualquier caso podrán hacer el pago del impuesto predial del año 2022 hasta el día 24 de junio. Esto significa que todavía hay tiempo para que quienes no han hecho el pago del impuesto lo hagan. Recordemos, desde el 9 de mayo hasta el 24 de mayo serán los vencimientos del impuesto predial con el 10% de descuento.
Adicionalmente, los contribuyentes que quieran hacer el pago del impuesto del 2022 utilizando la modalidad del pago por cuotas tendrán que presentar una declaración, ahí sí, en la oficina virtual, no hay otra posibilidad, hasta el día 6 de mayo. Para ellos también hay alrededor de unas 3 semanas para que puedan acogerse al pago por cuotas en el 2022. Una última pregunta, doctor Figueroa, porque los que ya pudieron descargar la factura, pues ahora se preocuparon por otro tema y es el pago del impuesto. Muchos están ya denunciando ciertos incrementos frente al año anterior y tenían como en la mente que se iban a mantener o que se mantendría congelado el predial no sé por cuánto tiempo. Inclusive hay versiones de quienes dicen que el distrito ha subido el estrato a miles de predios para aumentar el recaudo del predial. ¿Qué está pasando frente a estas denuncias? Bueno, lo primero es que efectivamente el impuesto predial en Bogotá estuvo congelado durante el año 2021. Recuerden que esos congelamientos no son facultativos de la administración, sino que son aprobados por el Consejo de Bogotá. En el año 2020 el Consejo de Bogotá aprobó el acuerdo 780 de 2020 y allí en su artículo primero señaló que el impuesto iba a estar congelado durante el 2021. Ese beneficio pues no se renovó, lo que significa que a partir del año 2022, el impuesto predial tiene los crecimientos que venía trayendo con anterioridad al congelamiento del 2021. Si el contribuyente no está de acuerdo con la liquidación del impuesto que está en la factura, porque, por ejemplo, no está de acuerdo con el avalúo catastral, debe primero presentar una declaración tributaria y posteriormente solicitarle a la unidad de catastro distrital que haga la revisión de su avalúo. Eso, digamos, es lo primero. Y lo segundo, en ese momento no hemos realizado en Bogotá cambios de estrato. Los estratos socioeconómicos de los predios residenciales siguen siendo los mismos que hemos venido manejando los últimos años. Y el día de hoy la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Planeación, hizo un anuncio en relación que la ciudad de Bogotá pues, no tiene previsto en este momento hacer cambios de estrato, ni mucho menos hacerlo pensando en que eso tenga algún tipo de implicación en la liquidación del impuesto predial. Pues venían denuncias en ese sentido desde el propio Consejo de la Ciudad de Bogotá. Pues doctor Figueroa, seguiremos atentos en la medida en que se vayan acercando las fechas de los vencimientos, seguiremos hablando seguramente. Muchas gracias por esta explicación. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Desde la Secretaría de Hacienda estamos dispuestos a brindarle asesoría y acompañamiento a los contribuyentes de Bogotá en el cumplimiento de sus obligaciones para que lo puedan hacer de forma fácil y para que lo puedan hacer de forma oportuna. Muchas gracias a usted, doctor Figueroa. Si usted se encuentra en una ciudad o municipio distinto, también revise con su Secretaría de Hacienda porque están próximos a vencerse los plazos para pagar el predial. En más información, casi 100.000 empleos se crearon en los 2 primeros meses de este año gracias al programa de estímulos y subsidios del Gobierno Nacional para las empresas. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos entrega un corte de cuentas de esta estrategia. Veamos en qué consiste. Uno de los propósitos centrales de la Ley de Inversión Social ha sido generar más empleo en el país. Estamos viendo ya resultados a los incentivos que allí se incluyeron. Y hoy puedo decir que se han venido generando desde esos artículos de la Ley de Inversión Social de incentivo al empleo 370.000 empleos a la fecha. Solamente entre enero y febrero se generaron 96.000 empleos adicionales. Se han beneficiado más de 17.000 empleadores. Pero es muy importante decir que el grueso del beneficio ha sido para empleo generado en la micro y en la pequeña empresa de nuestro país. Y también el grueso del empleo generado, el 77%, es empleo juvenil, que ha sido uno de los énfasis de esta política de gobierno. Sectores que se han beneficiado claves en esta creación de empleo: el comercio, la industria, el sector de comunicaciones y también el sector de construcción. Es muy importante entonces constatar que los incentivos al empleo que contempló la Ley de Inversión Social hoy tienen un resultado para mostrar: 370.000 empleos generados en el país y el grueso de ellos para jóvenes de Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuál es el balance de la deuda bruta del Gobierno Nacional colombiano? Ya nos vemos.
Continuamos en Signo Pesos. A pesar de los nubarrones que se han levantado sobre la economía mundial, como por ejemplo la guerra en Ucrania y la inflación global que viene creciendo, la economía colombiana mostró un buen comportamiento durante febrero de este año. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, doctor Oviedo, ¿cómo le fue a la actividad económica de nuestro país durante febrero de este año según ese índice mensual de seguimiento a la economía? Bueno, Víctor, pues en efecto, el indicador de seguimiento a la economía mostró que en febrero el valor agregado de la economía colombiana creció a una tasa anual del 8,1% cuando lo comparamos con el crecimiento que teníamos en febrero del 2021. Esto significa que en comparación con los países que han publicado hasta la fecha el crecimiento económico de sus economías, en el mes de febrero, pues Colombia es el país con un crecimiento más destacable, seguido por Costa Rica y Chile, en donde en el caso particular de Chile estamos viendo un crecimiento en febrero del 6,8%. Doctor Oviedo, pero me parece un buen crecimiento. No estamos creciendo a 2 dígitos como el año pasado en este mismo indicador, con ese rebote que tuvimos en el 2021, pero de todas formas un poco más de 8% es una cifra importante en el contexto mundial. Me parece que también hubo un repunte frente a enero de este año, es decir, ¿se aceleró un poco la economía? Exactamente, Víctor. En primer lugar, ese 8,1% no es una cifra de 2 dígitos como tú lo mencionas, pero está compensando una caída moderada que observamos en febrero del 2021, que fue del menos 3,2%. Es decir, en valor absoluto, el crecimiento de febrero del 2022 fue más del doble que la contracción que tuvimos en febrero del 2021, que fue del menos 3,2%. Y adicionalmente, como en enero, Víctor, habíamos tenido un efecto exógeno en el sector financiero y de seguros por el pago de la indemnización de Hidroituango que hizo Mapfre a EPM, pues estamos viendo que en el mes de febrero contra enero estamos viendo un crecimiento intermensual de la economía, en este caso del 1,6%, que se respalda también por una mayor dinámica de todas las actividades de servicios que se reactivaron también por el retorno a la presencialidad del sistema educativo. Precisamente por sectores, ¿cuáles fueron protagonistas en febrero, doctor Oviedo? Bueno, cuando nosotros queremos explicar estos 8,1 puntos porcentuales de crecimiento de la economía, pues en primer lugar tenemos que las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida pues están explicando aproximadamente 1,8 puntos porcentuales de ese crecimiento, seguido de las actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios que están explicando 1,3 puntos, y finalmente las actividades del sector público por el efecto elecciones vía la registraduría, las actividades de educación y de salud, sobre todo por el retorno a la presencialidad del sistema educativo, están explicando 1,2 puntos porcentuales para un total de, en este caso particular, 4,3 puntos porcentuales del crecimiento de ese 8,1% que observó el valor agregado de la economía colombiana en febrero del 2022. ¿Por qué hay sectores con crecimientos tan fuertes, casi del 20%, como el de las tecnologías y las comunicaciones? Bueno, en el caso del sector de información y comunicaciones, cuando nosotros queremos hacer una desagregación de lo que está sucediendo en este renglón, pues es importante reconocer que todas las actividades asociadas con información y comunicaciones, como la prestación de servicios de Internet, el desarrollo de capacidades robustas, por ejemplo, para establecer mejores comunicaciones empresariales, pues están generando una dinámica muy importante en el sector de información y comunicaciones, que como tú lo mencionabas, pues está presentando un crecimiento del 19,8%, donde, por ejemplo, telecomunicaciones está explicando casi 2/3 partes de ese crecimiento con una expansión del 18,6%. Y también pues estamos viendo una retoma, aunque paulatina, de la producción de películas, de la producción de comerciales de televisión por nueva pauta publicitaria, pues que está presentando un crecimiento del 68% después de ver importantes contracciones en el año inmediatamente anterior. Usted se ha dado cuenta, doctor Oviedo, que todo el mundo quiere volver a los conciertos, ¿no? Después de la pandemia. Yo no sé si los conciertos hacen parte del grupo de actividades artísticas. ¿Ese segmento ya está plenamente recuperado?
Bueno, en este caso particular todavía no podemos hablar de recuperación plena, Víctor, pero cuando nosotros queremos ver qué pasa con las actividades, llamémoslas así, creativas, artísticas, de entretenimiento y otras actividades culturales, pues estamos viendo una expansión del 137,5% anual entre febrero del 2021 y febrero del 2022, lo cual muestra una reactivación de espectáculos culturales, una reactivación de espectáculos deportivos, que cuando hacemos el énfasis en el capítulo de las actividades deportivas y actividades recreativas, estamos viendo en febrero del 2022 una expansión anual del 41,7%. Es decir, que en efecto la presencialidad tanto de espectáculos culturales como de espectáculos deportivos está aportando puntos positivos de crecimiento. Prácticamente en su conjunto están explicando casi la sexta parte del crecimiento que observaron las actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios, que fue del 38,3% en febrero del 2022. Doctor Oviedo, hasta aquí hemos destacado las cifras positivas de este balance, pero no sé si usted vea o vio algunos lunares, algunos sectores que todavía sigan rezagados, que no hayan regresado a la prepandemia. Bueno, pues dentro de los lunares más importantes que nosotros resaltamos el día de hoy, pues fue el retroceso que no hemos podido recuperar en las actividades primarias, fundamentalmente por el capítulo de explotación de minas y canteras. Un poco para que tengamos en perspectiva, la explotación de minas y canteras en febrero del 2021 comparado con febrero del 2020 tenía una contracción del menos 19,1%. Y ahora, en este último año, entre febrero del 2021 y febrero del 2022, solo estamos viendo una expansión del 0,3%. Eso significa que a pesar de que estamos retomando la explotación y exportación de carbón, que es una oportunidad muy importante para el país, todavía la extracción de petróleo crudo y de gas natural está contraída, en este caso una contracción anual del menos 0,6%, que entra a sumarse a la contracción del menos 17,2% que teníamos en febrero del 2021. Es decir, que la extracción de petróleo y gas está siendo un freno para la reactivación de las actividades primarias. Y finalmente, en el otro componente de las actividades primarias, las actividades agropecuarias, si bien pudieron tener un crecimiento positivo en febrero del 1,2% anual, no fue suficiente para compensar la contracción del menos 3% que habíamos visto en febrero del año inmediatamente anterior. Entonces, especialmente el ganado bovino, la leche y los huevos están presentando contracciones, así como el plátano, la yuca y el arroz, que están sumando puntos negativos a la dinámica de crecimiento del valor agregado agropecuario en el país. Una última pregunta, doctor Oviedo. Usted el año pasado y desde que viene destacándose este informe, el seguimiento mensual a la economía, muestra por un lado cómo va ese crecimiento económico y por otro lado cómo va el desempleo. Y durante la pandemia esa brecha se hizo muy grande y de hecho ha sido más rápida la producción, la recuperación en la producción, en el Producto Interno Bruto, que en el empleo. ¿Cómo fue esa brecha o ya se cerró un poco en el mes de febrero? Se cerró un poco, es decir, en primer lugar, recordémosle a los televidentes que si nos comparamos con un mes promedio de 2019, la economía está un 8,02% por encima en términos de crecimiento de su valor agregado en febrero de 2022 frente a ese mes promedio del 2019. Mientras tanto, la población ocupada está a un 97,3%. Eso significa, primera buena noticia, y es que el índice de reactivación de empleo tiene un máximo de toda la serie de reactivación, incluso superando el nivel de reactivación de empleo de diciembre, en donde el índice llegó a 96,7, aquí tenemos un índice de 97,3, es decir, que solo estamos 2,7 puntos porcentuales por debajo de los niveles de ocupación de 2019. Y adicionalmente, la brecha con el producto, que en enero estaba superando 13,7 puntos entre recuperación de empleo y recuperación de producto, en febrero disminuyó a 10,75 puntos porcentuales, con lo cual el crecimiento del empleo en febrero pues, fue saludable en el sentido en que fue compatible con la dinámica de crecimiento de la economía que oficializamos el día de hoy.
Doctor Oviedo, muchas gracias por desagregarnos todas estas cifras, como siempre, aquí en Signo Pesos, muy amable, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y siempre muy pendiente de acompañarte cuando lo consideres conveniente. Muchas gracias. Se modera entonces la reactivación, pero siguen siendo positivos estos datos del Producto Interno Bruto. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cifras de la recuperación aérea, también aquí en nuestro país. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 727,6 billones de pesos y corresponde a la deuda bruta del gobierno nacional tasada en pesos y registrada hasta marzo de este año. Significa que se redujo en 1% frente a la deuda alcanzada a febrero también de este año. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la deuda interna llega a 453,2 billones de pesos, mientras que la deuda externa, préstamos con inversionistas extranjeros, está tasada en 274,3 billones de pesos. Hora de darle paso a la información empresarial y para eso quiero saludar, como siempre, a Juan Fernández, nuestro experto en la materia. Juan, buenas noches, bienvenido, adelante con su tema para hoy. Buenas noches, hoy voy a hablarle de centros comerciales, de su ocupación, de los valores de sus locales en 60 centros comerciales de Bogotá, Medellín y Cali, según cifras de ese mapa inmobiliario de centros comerciales de la consultora Mall Retail. Esos centros comerciales tienen unos 16.800 locales, de los cuales cerca de 2.500 están desocupados. El número representa una vacancia que anda por el orden del 15%. Pero hay centros comerciales con ocupaciones superiores al 90%, caso por ejemplo Jardín Plaza en Cali, Mercurio en Soacha, Arcadia y Los Molinos en Medellín. Y es Medellín precisamente y su área metropolitana la región que presenta quizá los mejores índices a nivel nacional. La tasa de ocupación es del 92% frente al 86% de Bogotá y el 82% de Cali. Ahora, sobre precios promedio para arriendo, en Bogotá rondan esa totalidad de centros comerciales los 139.000 pesos el metro cuadrado, en Medellín unos 110.000 pesos en promedio. Eso da un margen cuando se van a arrendar las propiedades del 0,5% versus el precio real del metro cuadrado para venta. Así también, en venta para Bogotá, el promedio por metro cuadrado es de 26 millones de pesos. En Medellín está sobre los 21 millones de pesos. Juan, ¿y hay algún centro comercial con algún caso específico? Pues fíjese que de este informe, de toda esta información que tiene Mall Retail, todo ese panorama, hay un capítulo interesante para Unicentro Bogotá, que es el centro comercial después de 45 años de fundado, el más exitoso seguramente del país. El año pasado sus ingresos como negocio sumaron más de 35.000 millones de pesos, un buen indicador de crecimiento versus el 2020, cercano al 39%. Sobre el tráfico, los visitantes el año pasado alcanzaron 14,5 millones. Eso es un 30% más que en 2020. Finalmente, los datos de ese informe pues también dicen que la ocupación que mide el éxito de los centros comerciales ronda en este caso Unicentro el 94%. Eso da apenas unos 15, 17 locales desocupados de un total de 315. Y la apertura también se destaca en nuevos y pequeños locales para restaurantes, aprovechando metros cuadrados fuera del área cubierta del centro comercial. El arriendo por metro cuadrado en este lugar, en Unicentro, promedio ya sobrepasa los 400.000 pesos y para la venta también puede superar los 80 millones de pesos el metro cuadrado. Y esta pues es la movida de hoy sobre centros comerciales, recuperación y estas cifras con las que vienen desarrollándose sus negocios, sus ocupaciones, sus arriendos en este 2022. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales porque ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que ustedes siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar para mañana será de 3.731 pesos con 31 centavos, bajó 6 pesos con un centavo. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo un incremento cercano al 1%, se ubicó cerca de los $113 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.974.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,70%. La acción más valorizada fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia, con una ganancia de 1,76%, y la acción que más cayó fue la de Celsia, sector energético, con un retroceso del 2,15%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. ANATO reveló estas cifras sobre la recuperación de las operaciones aéreas durante el primer bimestre de este año, es decir, hasta febrero. El movimiento de pasajeros creció 24%. Solo en vuelos nacionales fueron un poquitico más de 5 millones de pasajeros movilizados. Los destinos con mayores crecimientos en llegada de pasajeros fueron estos, en su orden: San Andrés, crecimiento del 60%, Cali 49%, Santa Marta un poco más del 40%, el aeropuerto de Río Negro en Antioquia 31%, Cartagena 22% y el de Bogotá con un crecimiento del 13%. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.